Seguimos entonces con el estudio del Evangelio según San Juan. Hemos estudiado básicamente cómo presenta Juan a Jesús durante todo el Evangelio, ¿verdad? Lo primero que discutimos fue que Jesús presenta a Jesús como ¿quién? Como el Verbo. Y cuando Jesús presenta a Juan presenta a Jesús como el Verbo, lo que básicamente podemos decir en una sola oración es que el Verbo es la expresión de Dios al hombre. Que a través de Jesús, Dios se expresa al hombre. Y habíamos dicho que Jesucristo es la culminación de la revelación de Dios hacia el hombre. O sea que la revelación de Dios hacia el hombre ha sido ¿qué? Ha sido de una forma progresiva. Desde Génesis, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta Jesucristo, ¿verdad? Ha sido una revelación progresiva y hasta que llegó Jesucristo. Él es la revelación. A través de Jesucristo podemos ver a quién? Al Padre, ¿verdad? Podemos ver a Dios. Él es la imagen misma de su sustancia, como decía Hebreos capítulo 1, versículo 1. También Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Y cuando vemos a Juan presentando a Jesús como el Hijo de Dios, podemos verlo de dos maneras, ¿verdad? El Hijo de Dios como el divino, ¿verdad? Como el divino, pero también el Hijo de Dios, que también se le llama el Hijo del Hombre, ¿cómo qué? Como el humano, ¿verdad? En Jesucristo se unen ¿qué? Tanto lo celestial como lo terrenal. En Jesucristo vemos esa unión. Él es el que reconcilia el cielo con la tierra, ¿verdad? Ese Jesús como el Hijo de Dios. Vemos entonces a Juan presentando a Jesús como ¿quién? Como la luz del mundo. La luz del mundo, ¿verdad? Y cuando Juan presenta a Jesucristo como la luz del mundo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere decir Jesucristo la luz del mundo? El Verbo es la expresión de Dios. El Hijo de Dios como la unión entre lo celestial y lo terrenal, ¿verdad? La luz del mundo como ¿qué? Guía. Como guía. Como claridad. ¿Ah? Como que es lo que nos da lo que nos hace ver las cosas como son. O sea que cuando usted prende la luz, usted ve las cosas como son, ¿verdad? Usted ve puede decir, esto está allí y sé cómo es porque lo veo. La luz de Dios, eso es lo que hace nuestra vida, nos ilumina para ver las cosas a través de ¿quién? Del lente de Dios. A través del lente de Dios, ¿verdad? La luz del mundo, ¿verdad? Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida, ¿verdad? Cuando Juan presenta a Jesús como el pan de vida, como el pan de vida, vamos a ver, Jesús como el pan de vida, ¿qué podríamos decir entonces en cuanto al pan de vida? Como Él es el que satisface esa necesidad espiritual ¿de quién? Del hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado precisamente ¿qué? Para adorar a Dios, para tener comunión con Dios. Y esa necesidad solamente puede ser llena a través de ¿quién? De Dios mismo, ¿verdad? Jesús es el pan de vida. Él satisface esa necesidad nuestra con la cual fuimos creados. Y le damos gracias a Dios porque Dios nos creó con esa necesidad, ese deseo, ese vacío. Y si el hombre no llena ese vacío con Dios, pues mira, no está completo, ¿verdad? Por eso es que Jesucristo es ¿quién? Es la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Él es aquel que lo llena en todo y de su plenitud tomamos todas las cosas, ¿verdad? Y gracia sobre gracia. Ese es el pan de vida que nos satisface, ¿verdad? Y entonces, en esta noche, vamos a hablar sobre ¿quién? Sobre Jesús, la vid verdadera. Eso está en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Jesús como la vid verdadera. Y cada yo soy que hay en el Evangelio de Juan, que hay 7 yo soy, ¿verdad? Y que yo les repartí la semana pasada a ustedes un papelito con esos 7 yo soy, que son muy importantes, ¿verdad? Porque esos 7 yo soy, pues, voy
a buscar si alguien tiene por ahí alguno que es sobre, que lo vamos y lo copiamos y se lo entregamos al que lo tenga, ¿verdad? Ese que está aquí, ¿ves? Ese papelito se le entregó la semana pasada a ustedes, que está muy bonito. Ya yo lo leí, si quieres se lo entregas a él y me consigas. Aquí están los siete yo soy, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Después lo pasamos, después lo pasamos y lo para que usted los copie. Jesús, la vid verdadera. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Y vamos a estar hablando sobre Jesús, la vid verdadera. Vamos entonces a hablar sobre la ocasión. ¿Cuándo es que Jesús hace esta expresión? ¿Cuándo es que Jesús hace esta expresión? Vamos a ver. Vamos a ver. Eso no cuando viene el camino de Betania a Jerusalén que... Jesús, la noche antes de ser entregado. La noche antes de ser entregado, el único evangelio que presenta ese incidente de forma detallada es el Evangelio de Juan. Y le dedica prácticamente 4 capítulos a esa noche en la cual Jesús comienza a preparar a sus discípulos para el momento de la separación. Eso fue en el golpe en Getsemaní. Exacto, eso fue antes. Porque acuérdense que ellos están primero reunidos en el aposento, donde ellos están celebrando la cena. Le llaman la última cena, ¿se acuerdan? Por eso es que hay unos cuadros ahí de Da Vinci, ¿no? Que presenta la última cena, ¿verdad? Pues esa noche el Evangelio de Juan presenta de forma detallada las instrucciones que Jesús le va a dar a los discípulos, las últimas instrucciones. O sea, esa noche era muy importante, y esos 4 capítulos que están ahí, que comienzan básicamente como a mitad del versículo del capítulo 13 y termina hasta el capítulo 17, ¿verdad? Empieza básicamente como en el 13 y termina en el 17. Y hay una frase hay un versículo que comienza en el capítulo 14 que dice que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, en otras palabras, Jesús tenía que preparar a sus discípulos para la experiencia que iban a tener de ver a su maestro primero arrestado, luego azotado y finalmente ¿qué? Crucificado. O sea, por lo tanto, las instrucciones que están en estos 4 capítulos son de suma importancia, no solamente para los discípulos, sino para ¿qué? Para todos nosotros. Porque fueron las últimas palabras de Jesús y se revestían de una importancia suprema. Ajá. La preparación de ellos comenzó en el capítulo 14. Exacto. O sea, ahí comienzan a dar esas instrucciones, ¿verdad? Y él comienza a hablar de que no tengan miedo, que no tengan temor, ¿ah? Que a pesar de ver lo que iban a ver, ¿ah? Dios se iba a encargar de ellos, porque nunca los iba a dejar solos. ¿Por qué? Porque iban a tener con ellos ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador, al Paracleto. ¿Ah? Él nunca los dejaría solos. Y de hecho, en estos capítulos de Juan hay mucha enseñanza sobre el Espíritu Santo. Si usted quiere dar un estudio del Espíritu Santo, pues usted puede coger básicamente esos 3 capítulos de Juan, y ahí le habla de todas las cosas que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros. ¿Verdad? Le dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todas esas cosas, ¿verdad? Están ahí, ¿verdad? Por lo tanto, dentro de esas instrucciones, dentro de esas últimas instrucciones de esa noche, Jesús trae una alegoría. Dentro de todas esas instrucciones de esa última noche, Jesús trae una alegoría. Y la alegoría que trae es ¿cuál? La alegoría de yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Ahora, para entender esa alegoría, tenemos que ir a Isaías capítulo 5, versículos de 1 al 7. Vaya a Isaías
Porque tenemos que leer primero eso para entender, 5. ¿verdad? Isaías 5, del 1 al 7. Y Jesús enfatiza que es la vid verdadera, dice que hay vid. Vamos a ver, porque queremos, que lo que quiero es llevarlos al trasfondo, porque Jesús nunca dijo algo, si no tenía un trasfondo de qué, un trasfondo histórico e espiritual en Israel. ¿Se acuerdan cuando, de hecho, se nos olvidó hablar sobre Jesús el buen pastor? ¿Verdad? Cuando discutíamos Jesús el buen pastor la semana pasada, ¿qué decíamos? Que el pastor, la figura del pastor era bien conocida en el pueblo de Israel, porque desde los profetas se utilizaba mucho la figura del pastor. Se presentaba a Dios como el pastor y a Israel como ¿quién? Como su rebaño. Y había muchas expresiones proféticas a base del pastor. De hecho, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y así como así, pues, oiga, pueblo suyo y ovejas de su prado. ¿Cuántas veces no se repite esa expresión en los salmos? En muchos salmos, ¿verdad? Pero así como habían buenos pastores, habían que malos pastores, habían asalariados, ¿verdad? Y por eso fue que Jesús trajo la alegoría del buen pastor. Pero esa última noche, Jesús trae la alegoría de ¿quién? De la vid verdadera. Por lo tanto, Jesús, la nación judía sabía lo que representaba la vid, ¿verdad? La vid tenía algún significado en el pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a leer esos versículos de Isaías, capítulo 5, del 1 al 7, a ver cómo podemos empatar una cosa con la otra. Vamos a ver. Ajá. ¿Lo quieres leer? Sí. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y desplegado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué haré más? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el caldo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí. Léete esos últimos dos versículos otra vez. He aquí que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el caldo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí. Ciertamente la viña de Jehová es Israel, ¿verdad? O sea, en otras palabras, esa profecía es que es sumamente importante, ¿verdad? Porque en esta ocasión Israel es la viña, ¿verdad? Es la viña. Se esperaba fruto de ellas, pero lejos de dar fruto, no fue el fruto esperado, ¿verdad? Por lo tanto, la vid. ¿Quién no sabe lo que es la vid? Vamos a ver. La vid es la mata de uva, ¿verdad? La mata de uva, ¿verdad? Y da mucho fruto. Y para Israel, tener una vid era ¿qué? ¿Representaba qué? ¿Qué representaba la vid en el pueblo de Israel? Prosperidad. Prosperidad, Abundancia. bendición, abundancia, ¿verdad? De hecho, allá, esta uva viene en diferentes variedades, y unas son como las guayabas que nosotros tenemos acá, tan grandes o más que O eso. sea que ahí Como las son- parchas hay allá uvas. Bueno, los mismos espías cuando fueron a la tierra que fluía leche y miel, decían que el racimo que te habían traído tenían que cargarlo entre dos. Las uvas parecían Nosotros cocos. nosotros la que conocemos, la que nosotros conocemos son como estas, ¿verdad? Chiquititas, ¿verdad? Pero dice gente que hay unas uvas que parecen guayabas, ¿verdad?
Esas no llegan acá, esas se quedan allá. Víctor, quisiera leer un versículo de aquí, Ajá. para que vean los 7 principales frutos de esa tierra. Ajá. Dice en Deuteronomio 8, versículos 7 al 10. Porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra buena, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo, ahora miren los frutos. Tierra de trigo, cebada, vides, higueras, granadas, Vides. tierras de olivos, de aceite y de miel. Vides, ¿verdad? Los siete La frutos vid es entonces principales símbolo de bendición de Dios, ¿verdad? 8 del 7 Víctor, al 10. cuando cogíamos por piñones, ¿recuerdas? Deuteronomio 8. ¿Recuerdas que había mata de uva? 7 al 10. Y ves de Ajá, era uva de playa. Uva de playa, exacto, uva de playa. Ajá, Albert. ¿Qué tipo de terreno era eso? ¿Tú tienes idea? No, ya hay todo tipo de terreno, ya hay todo tipo de terreno. Israel hay terreno desértico, hay tierra fértil, o sea, hay muchos tipos de Eso terreno. era A1. Pero la uva no se da en todos los días, no se da en todos los terrenos, se da en terreno bueno. Se da mucho terreno bueno. Exacto, aquí no se da, la Terreno uva. seco. Sí. Ahora, en el Salmo 128, para que ustedes vean más o menos lo que representa o lo que representaba, ¿verdad? Dice ahí, el Salmo 128 es un salmo hermoso porque presenta la bendición que tiene el hombre que busca a Dios, ¿verdad? Y dice ahí, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Y entonces comienza de ahí en adelante a describir las bendiciones de ese hombre, ¿verdad? Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. O sea, eso quiere decir que hay que darle gracias a Dios por el trabajo que tenemos, ¿verdad? Porque el trabajo es una bendición de Dios. Dice más adelante, tu mujer, escuche bien, tu mujer será como que, como vid. Fíjate, como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. O sea, la mujer, ¿verdad?, se comparaba con la vid que llevaba mucho fruto, ¿verdad? Por lo tanto, esa era la idea que tenía el pueblo de Israel acerca de lo que era la vid. Era bendición de Dios, ¿verdad? Más sin embargo, esa noche Jesús trae entonces esta alegoría. Vamos a leer el primer versículo, porque esto hay que leerlo versículo por versículo, ¿verdad? Para irlo desmenuzando poco a poco. Vamos, ¿quién lee el primer versículo y lo explica? ¿Cuál versículo es? ¿Quién lo tiene? Juan 15 a 1. El primer versículo y lo explica. Vamos a ver. ¿Quién lo tiene por ahí? Ajá. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ok, vamos a ver. Pero está ¿Por qué diciendo- Jesús dice que es la vid verdadera? Porque es el único, porque es el Dios hecho hombre, o sea, el Hijo de Dios que vino a la tierra a hacerse hombre para la función que el Padre le tenía destinada. Ok. O sea, si hay una vid verdadera, pues sí que hay una vid que no era verdadera, ¿verdad? Claro. Ajá. La silvestre, ¿no? De la que La habla- silvestre, ¿verdad? Está O sea, entonces, ¿por qué ahí. Jesús tiene que especificar que Él es la vid verdadera y no la silvestre? Para O que sea, no se confunda. ¿y cuál era la vid silvestre? Pues, el detalle es que la vid, exacto, porque la vid verdadera va a producir fruto verdadero. Ajá. Entonces la vid que es silvestre, el fruto que te produce es un fruto silvestre, es un fruto que no. Entonces, si el fruto que parte de la vid es el correcto, Ajá. pues ahí entra el juego Israel, nosotros, O sea, y parte de lo bueno, de lo correcto, de lo Calidad. de lo es la, como podríamos decir, es la semilla buena. Ah, La original, Es la semilla garantizada, es la original. es la genuina, Y el la labrador auténtica. Víctor, Ah, la que, ajá. a eso es que yo voy. Yo no tengo la cita de momento, pero recuerdo el texto. Hay un texto que dice que Jesús. Ok, vamos a apuntar lo que pone en arroz y en habichuela. para fraude. Sí, puedes parafrasear. Todo fruto, todo grano, si no cae a la tierra y muere, no puede germinar y dar fruto. Corintio. Y de un solo fruto viene todo el resto de los más frutos. Entonces, una semillita de China,
me da un árbol. Ese árbol me da muchas manchinas, se multiplican y corre todo el mundo, vamos a decir. Pues Jesucristo vino, nació, pero tuvo que morir, ir bajo la tierra, germinar y crecer, y por esa vida, que es la vida, nosotros entonces somos injertados al árbol de esa vida por la fe en Jesús. Entonces, por lo tanto, si hay una vid verdadera, quiere decir que lo antes, lo que conocía, lo que conocía Israel como vid, Aquí el comentarista de plenitud dice que en efecto en Isaías 5 se habla de la vida, a Israel como la vida. como la vid, es correcto. Pero que distingue a Jesús como verdadero porque Israel no era la vid verdadera. Ok, y entonces si empatamos Jesús, eso. Si Jesús era el real, el verdadero, Ok. ¿verdad? Porque de la vid verdadera es que emana el que nosotros tengamos Ok, fruto. entonces podríamos decir entonces que aquel israelita que confiaba en que era estirpe de la nación judía, el mero hecho de pertenecer a la nación judía, simplemente eso le daba garantía de que era hijo de Dios y que iba a tener bendición. ¿Ah? Iba a dar fruto bueno. Esa era la confianza que tenían ellos, ¿verdad? Nuestro padre es Abraham. Nosotros somos sus hijos. ¿Ah? Y eso, y ahí que salimos nosotros. O sea, y confiamos mucho en qué? En ese nacionalismo, ¿verdad? Pero Jesús se atreve a decir, yo soy la vid verdadera. Más tarde vamos a ver entonces, ¿verdad? La repercusión de eso, ¿verdad? Fíjate que cuando Juan, no perdamos de vista que Juan escribe este evangelio ya para el año 90, casi a final del siglo, y ya habían comenzado a aparecer esas fuentes, esas ideas gnósticas de los griegos, ¿verdad? Específicamente la platónica, ¿verdad? Donde se decía este mundo de sombras, y decía aquí lo que vemos son las sombras y allá arriba está lo verdadero, ¿verdad? Pero Juan en su evangelio habla mucho de que del verdadero. O sea, el verdadero no está ahí arriba, el verdadero está aquí frente a nosotros, está ahí. ¿Ah? La sombra fue la que se presentó en el Antiguo Testamento, pero ahora está ¿qué? La genuina, la verdadera. Ajá. En este capítulo, esos 7 yo soy que hay en ese capítulo, lo que pretenden... En el Evangelio. Sí, en el Evangelio. Lo que pretenden es básicamente una proclamación de que Él es el Hijo de Dios. Lo estamos diciendo constantemente. Pero aparte de eso también, esto es la manera de manifestar en distintas ocasiones, yo soy el Salvador y el Señor. Exactamente. Que no quede ningún Que tipo no quede de duda, ¿verdad? no quede duda, yo soy la Eso, vid o sea, cuando verdadera. uno redondea todo eso, pues llena alguna necesidad humana, ¿verdad? Exacto. Podemos confiar que Él llena todas esas necesidades nuestras, Pero ¿verdad? mirándolo desde el punto de vista de siembra, de acuerdo al capítulo, al inicio, pues no quiero profundizar, por eso vamos a hablar más tarde, Ajá, es que todo hombre que nace muere. ajá, Y todo lo que han muerto, Lázaro murió ajá. y él lo resucita. Pero Lázaro volvió a morir, ¿verdad? que Exacto, sí. Pero Jesucristo murió y no ha muerto. No, ese no. O sea, si eres la Biblia verdadera, dice que eres Ese dice- la semilla Dijo, buena. yo voy a establecerle un reino. Cuando Dios le habla a David, ¿qué le dice Dios a David? De ti saldrá uno que será que rey eternamente y para siempre. Eso se llama la misericordia firme a David. Sí. Dios le prometió a David que su descendencia saldría un rey que iba a ser que rey eterno. Se va a sentar uno en el trono que va a salir de tus lomos y ese va a establecer un reino eterno. Y eso se cumple en quién? Se cumple en Jesucristo, ¿verdad? Ese que se levantó de entre los muertos y está ¿qué? Y es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y se cumplió básicamente la promesa hecha a David en Jesucristo, ¿verdad? Ahora, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vamos entonces a leer el segundo versículo. ¿Qué lo tiene por ahí? Lo tengo. Ajá.
todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ok, Ese es labrador. vamos a ver. ¿Qué tú puedes decir? ¿Qué es pámpano? ¿Qué es un pámpano? Pámpano es el tallo, próximo, la rama La que sale de la rama, semilla. la rama, ¿verdad? La vid es el tronco, El ¿verdad? El tronco. tronco, la mata en sí. El pámpano, pues son los pámpanos de uva, las ramas de uva, Mata que se ve ¿verdad? bien claro. Exacto, Sí, exacto, exacto. lo que cuelga. Ahora, mira lo que dice aquí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve Más fruto. más fruto. Ok, ¿qué tú puedes decir acerca de eso? ¿Que está hablando de qué? De dos grupos. De los grupos. Está hablando de dos pámpanos. El que pámpano lleva que está, fíjense que es interesante porque los dos pámpanos están ¿qué? Por el Están trabajo. unidos a la vid. unidos a la vid. O sea, los dos pámpanos están unidos a la vid. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? Que uno es sano y el otro no es Uno sano. lleva Ambos fruto. están recibiendo la misma savia. Exactamente. Los dos pámpanos están recibiendo la misma savia. Pero no responde igual. Pero Uno da no fruto y responden otro- iguales. Hay uno que aprovecha esa savia Y nace Y da sano. fruto. y da fruto. Fuerte. Pero hay otro que está recibiendo la savia pero no da Se fruto. seca. Se queda balando. Se cae. Sería un poco difícil definir quién es quién. Sí, Mira, Víctor, yo Porque tengo hay unos comentaristas que dicen que el pámpano que está unido a la vid y que no da fruto son creyentes. Creyentes, pues que están en la iglesia, vienen a la iglesia, pero por alguna razón no dan fruto. Esa es una posible explicación. Yo tengo una mata de plátano en mi casa y la vi bien raquítica, bien como enfermiza. Yo le dije, te doy una semana, si no progresas, La amenazaste. te voy a tarar. Necesito un clavo Y y yo, nada, no le hice nada. Entonces como... ¿Una semana? Una semana, le di una Oye, semana. no me parece. Oye, pero esto, oye esto. ¿Tú te imaginas? Pasó la semana y pasaron 2 o 3 semanas más. O sea, fuiste misericordioso. No, que se me olvidó. Y cuando voy para allá, estaba echando el palote. Estaba echando el palote y yo dije, rayos, Eso yo voy a mismo hacer hace el Dios, te voluntario". escuchó. O sea, que a veces nosotros tenemos misericordia. Eso mismo Y hace el Señor Jesucristo con viene con nosotros, este pasaje a tener Nos da misericordia. tiempo y nos deja Porque pasar, nos deja pasar. este pueblo tenía ese terreno Bien allí, duro. es rico en uva, especialmente en el olivo. Aquella vegetación completamente, mayormente es olivo. Pero ¿qué sucede? La compasión. Ah, no. Este pueblo quiere un rey terrenal, pero él viene a ser un rey celestial espiritual. Lo espiritual primero y lo otro secundario. Entonces cuando yo le di ese visto bueno a esa mata, ahora he hecho el racimo más grande que tú puedes haber quizás ver. Y yo lo iba a tarar. Ok. Yo tengo misericordia. Ajá, vale. Hay un pasaje donde habla acerca de que por su fruto los conoceréis. Juan el Bautista. Y cuando habla con respecto a eso, me hace pensar que más bien, como bien dijiste, hay muchas personas que están en iglesia y vienen a la iglesia. O sea que tú estás de acuerdo con... ¿Se acuerdan que yo dije una forma de interpretar el pámpano que puede ser creyentes que van a la iglesia y que no ves un cambio, no ves fruto en ellos, ¿verdad? Esa es una posible, no decimos que esa sea la explicación, pero que esa es una posible explicación, ¿verdad? Ok, termina tu argumento. Como bien dirían, el hábito no hace el monje, pero lo distingue. O sea que tú estás de acuerdo con esa interpretación. Sí, claro. Ok. ¿Cuál puede ser otra posible interpretación? Bueno, quizás nosotros no podamos darnos cuenta de cuál es el que va a dar fruto y el que no va a dar fruto, pero el labrador sabe cuál es el que va a dar fruto. A ver, pero cuando identificamos el pámpano que no da fruto, ¿cómo posiblemente podemos identificar quiénes son? Obviamente no vamos a establecerlo aquí esta noche, ¿sabes por qué? Pero simplemente queremos traer diferentes posibles interpretaciones, mi hermano. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees? Todo discurso tiene un auditorio y esta no es la excepción. Ajá. Y aunque muy probablemente el auditorio de Juan, a quien va dirigida esta epístola, son judíos de la diáspora, ciertamente hay griegos envueltos por el tipo de teología
del Evangelio. De hecho, uno de los errores que hemos percibido por muchos años es que a las personas que se convierten por primera vez les exhortan a leer el Evangelio de Juan. Lo que encuentro que es un error muy grande, porque aquí hay una teología bien complicada. Yo considero que Mateo es un maestro, el más sistemático, más organizado, y tiene una teología más liviana por una persona que está comenzando a dar los primeros pasos en el seno. Fíjense que la teología de los sinópticos, de los primeros 3 evangelios, gradúan a Jesucristo como el Hijo de Dios al final. Verdaderamente. Los van tratando de llevar hasta que finalmente termina. El auditorio de Juan son unos griegos, son unos judíos de la diáspora que tienen una preparación increíble intelectual y cuyo fruto es la lógica y la razón. Sí, porque eso es lo que tienen ellos, Entonces, esa es la boga, eso es lo que está en boga en ese tiempo. La intención de Juan aquí no es tener la razón, es ser razonables. Y comienza abriendo el Evangelio con una teología bien distinta a la de los otros 3, trayendo ya a Jesucristo como graduado desde el principio. En el principio era el verbo. Exacto, lo corona desde el principio. Y el verbo era Dios. Y a mí me parece que la intención también dentro del evangelista, cuyo auditorio buscaba como fruto la autorrealización del individuo de aquel auditorio, era la razón y la lógica, era intelectual. Eso eran los gnósticos Era pensaban. totalmente intelectual. Un hombre se sentía autorrealizado por su nivel, por su capacidad intelectual y de uso de la razón. Y Juan lo que está diciendo es que el fruto verdadero, la vid verdadera, aquí no hay que tener la razón, esto no hay que razonarlo, esto es cuestión de ser razonables, que es distinto. Y si hay algún fruto de lo cual ustedes se pueden nutrir y alimentar por encima de la razón y la lógica, es que... O sea, en otras palabras, lo que tú quieres decir es que Juan quería traer o presentar que no solamente puede ser una posible interpretación que la vid representaba que la nación judía para los judíos, pero la vid verdadera puede representar todo aquello que realiza al hombre en su totalidad, aquello que puede el hombre, que desarrolla al hombre de tal forma en su totalidad, conforme a la voluntad de Dios. Porque si yo me agarro del conocimiento creyendo que el conocimiento es el que me va a realizar a mí completamente, pues esa no es la vid verdadera. Esa no es la savia que realmente me va a llevar a hacer lo que el propósito, a llevar a cabo el propósito que Dios tiene para mi vida en esta vida. ¿Entiendes? Ajá. Vale la pena también señalar que a veces los seres humanos salimos de un extremo y caemos en otro. Y atacamos entonces la razón como si la razón no fuera necesaria. Si fuera una enemiga. Es como si fuera un demonio, tú sabes, que no podemos tener no podamos razonar, no podamos entrar en lógica, en un análisis. No, para nada. A mí me llama mucho la atención cuando Albert Einstein le dice a sus estudiantes en la Universidad de Princeton, había un ejercicio inmenso en una pizarra, y él lo señala, y después que los estudiantes se fajaron por tratar de resolverlo, le dice: ustedes ven este ejercicio, hasta aquí y yo, de aquí para arriba, Dios. Lo que quiero plantear es, la razón y la lógica tienen un propósito. Yo no voy a entrar en una discordia con Platón, con Aristóteles, con Heráclito, con Sócrates, porque ellos pueden tener incluso cosas que pueden nutrirme a mí también como individuo. Pero hasta aquí. Exacto. Hasta ahí llegamos. Por encima de esto hay algo más grande. Exacto. Hay un fruto más grande. Yo no sé si han tenido la oportunidad de estar en un viñedo. En Chile hay mucho, en California hay mucho, Chile son famosos por los viñedos. Tuve uno en Chile y la sensación que tú tienes cuando entras a uno de estos viñedos y tú ves estos acres de terreno, distintas uvas, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, y la uva, ¿verdad? Y, en su etapa de gestación. Cuando tú ves eso, tú tienes una sensación de bienestar y abundancia. Entonces, estamos hablando en un contexto geográfico también que pudieran haber algunas tierras muy prominentes y muy fecundas, pero nosotros sabemos que aquellas tierras también son unas tierras muy desérticas. Entonces, el presentar a Jesús como un alimento, como una nutrición al alma, al espíritu y todo lo que hemos tenido la experiencia con Cristo, sabemos que esto es más allá que una retórica religiosa. Esto es más allá que una identificación incluso como cristiano.
no está mal lo que nos identificamos como cristianos, pero hay gente que adora identificarse como cristianos, pero pierden el sentido de la adoración del cristiano. Tienen esa Y experiencia de me vida. parece que hasta cierto punto pudiera encajar ese Sí, aspecto seguro. en lo que estamos Seguro, exacto. O sea, ahora, volviendo entonces a las posibles interpretaciones, ¿verdad? De lo que pudo decir, lo que puede ser ese pámpano que no da fruto, aparte de ser un creyente, porque eso es una de las interpretaciones, puede ser que otra cosa. Bueno, La gente que cree y no sirve, que cree en Dios, pero ¿Cómo es la pregunta? no le sirve a Dios, que no va a la iglesia. ¿Cómo es la pregunta, Tiene hermano? resistencia de él, pero O sea, no. aparte, sé que hay diferentes interpretaciones de los dos grupos que pueden representar los pámpanos. El pámpano que da fruto, que sabemos pues entonces que ese ser humano que está unido a esa vid y que da fruto y llega a la realización de la voluntad de Dios en su vida, porque aprovecha eso. Pero el pámpano que no da fruto, que está unido a la vid, ¿qué puede representar? Aparte de que hay unas posibles interpretaciones de lo que puede ser creyente, pero que no da fruto. Podría ser que no fuera un verdadero israelita, porque hay una parte donde habla de, por ejemplo, cuando Simeón estaba debajo del palo, que el Señor le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, y él le dijo, ¿cómo me has podido ver? Si Natanael. perdón. Y dijo, pero ¿cómo me puede ver? Porque él le dijo, Ya que he aquí un un verdadero israelita. ¿Entiendes? Que puede ser que dentro del pueblo del Señor, pues, hay israelitas que de verdad, pues, son gente de Dios, ¿verdad? Y hay otros que no son, ¿entiendes? Mire, una posible interpretación puede ser el ser humano común y corriente, que está recibiendo la bendición de Dios en su vida, porque todos, que crea o no crea, está que la vida que tiene la tiene de Dios. Claro. Todos, En el pámpano. el mal y el bueno, están recibiendo Claro. recibe la bendición de Dios, ¿verdad? Aquí lo dice, hermano. Dice aquí en un comentario de que el labrador, Ajá. que es Dios creador, todopoderoso, ha dado esa bendición a todos ser creyentes, a todos ser Todo ser humano todo ser humano. recibe, Entonces, recibe el labrador desde que la planta está germinando, porque desde que tú eres niño estás recibiendo, ¿verdad? recibiendo Esta es la beneficios palabra. de Dios. Pero aquí dice hermosamente de que hay personas que no quieren, ¿verdad? Transformando Y la recibe persona. los beneficios de Sí, Dios. pero no se quieren someter a la disciplina. Y por eso no dan fruto. Eso es una selección. Otra posible, Sí. ¿verdad?, interpretación, y se los dejo, ¿verdad?, sobre la mesa para que entonces ustedes lo evalúen, pero para que sepan que no solamente nos podemos ir por un solo camino, ¿verdad? Hay varias interpretaciones. Por lo tanto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, en otras palabras, ahora vamos al grupo al grupo de aquel que sí aprovecha la savia. Y dice, lo limpiará. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo interpreta esa limpieza de Dios para que tú des fruto? ¿Cómo tú lo puedes interpretar entonces? Separación para Dios. ¿Ah? Separación para Dios. Lo descontaminará para poderles dar todavía más. Ok, y ese trato, ¿cómo puede ser? Pues muy cercano y especial. Ok, o sea, la boda. Ese podría considerarse como el de los escogidos. Víctor, cuando la planta pague todos sus frutos, uno recoge los frutos, no importa la planta que sea, ¿verdad? Entonces, rápidamente la vuelve a echar abono, echar agua y la vuelve a limpiar. Y la poda. Y la poda, ¿verdad? Lo que quiere decir es que, ¿sabes? Aquí nos van a podar ahora. Aquí viene la podadora. Una podadora, hermano. Saquen el fruto. Y vino a buscar el fruto. Hay una podadora. Ay, sí. Tú no tienes misericordia. ¿Ah?
para el pan y el chocolate. Ahora vamos a llevar más fruto por aquí. Déjame chequear a ver si quedan. Yo quería votar, ¿verdad? Un librito. De maestro, por favor. O sea que esa lo limpiará. Es ese trato de Dios Para que vuelvas a en renovar. nosotros para que seamos que fructíferos. Y eso puede representar que disciplina, puede representar todo aquello que probablemente conlleva un poco de que de cambio, de algo que sea, ¿verdad? Pero es algo para nuestro provecho, ¿sí? Para nuestro provecho. Hay un paralelo con la expresión de Jesús cuando dijo que sin Él nada podemos hacer. Bueno, a eso vamos ya mismo. Ok. A eso vamos ya, porque eso está más adelante. ¿Tú ibas a decir algo? No, fue la dama. Ok, está bien. Vamos entonces. Seguimos. El tercer versículo. Vamos a ver, vamos a seguir. No, porque esto es un proceso, ¿verdad? Cuando hablamos de limpieza. Vamos al 3. ¿Quién tiene el 3? El 3, vamos a ver el 3. ¿Quién tiene el versículo 3 por ahí? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjate que primero habla de qué. Lo limpiará para que lleve fruto, y entonces dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que para el requisito de la limpieza es la palabra. De hecho, si buscan Efesios capítulo 5, versículo creo que 26, si no me equivoco, si buscan Efesios 5, 26, cuando Pablo está hablando sobre la forma en que el marido tiene que tratar a la mujer, compara esa relación entre el marido y la mujer con la relación Cristo-Iglesia, ¿verdad? ¿Y qué dice ese versículo 26? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, es a través de la palabra que Dios le hace la oferta al ser humano. Es a través de la palabra que le presenta la oferta al ser humano. Y es a través de que esa palabra que no retorna atrás vacía. Esa palabra comienza a redarguir, a tocarnos, ¿verdad? Y entonces viene entonces esa experiencia de salvación. Es a través de la palabra que Dios le ofrece al hombre que es salvación. Ajá. Poniéndolo de otra manera, quiere decir entonces que para que yo lleve fruto, la palabra, que es la palabra lo del primero que ocurre, tiene que ser parte de mi limpieza. Okay. ¿Qué dice el Salmo 1, versículo 3? Bienaventurado el hombre que medita en qué, en mi palabra de día y de noche. Será como que, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, es la palabra. O sea, la palabra primero te lleva a una experiencia de salvación por la cual tú te justificas. O sea, es la justificación. Es la justificación donde se te imparte justicia a ti, ¿verdad? Aún siendo pecador, porque te cubre que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, luego de eso viene entonces un proceso de ¿qué? De santificación. El proceso de limpieza continua. Ese proceso no se detiene nunca. Eso es hasta que Dios le dice a Josué, meditarás en ella día. Esa era la clave. Meditarás en ella de día y de noche para que todo lo que hagas, ¿qué? Nunca salga bien. Y nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca. Este libro de la ley. Por lo tanto, es la palabra, ¿verdad? Es la palabra. Ahora, ¿qué dice entonces el versículo 4 que es clave? Ese versículo 4 es clave. Vamos a ver, ¿quién tiene el versículo 4? Vamos a ver. Victorio, ¿qué dice ahí el 4? Estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviese en la vid,
así ni vosotros, si no estuvieseis en mí. Este es el versículo clave de esta alegoría. Esa es la intención de Jesús para con los discípulos esa noche. Ese es el mensaje que Él les quiere transmitir a ellos. ¿Okay? Ese es el verdadero. Ahí es que está el tema central de la alegoría. ¿Okay? Fíjense cómo comienza. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ok, lo primero que ocurre aquí hay dos cosas, dos instrucciones, ¿verdad? O dos posibles expresiones. ¿Cuáles son esas dos? Permanecer. Hay una gestión que yo tengo que hacer como ser humano, yo tengo que hacer, hay una responsabilidad humana. Permanecer en mí, es una gestión que tengo que hacer yo. Pero lo interesante es que Él se autocondiciona también a estar con nosotros. Bueno, exacto, esa es la otra parte. Es la otra parte. Yo hago mi parte y Dios hace la suya. Y yo en vosotros. O sea, Dios se compromete a estar ahí contigo. Dios va a estar contigo. Dios va a morar en ti. De hecho, eso es lo que le dice antes. Él viene a la puerta y toca. Eso es lo que esa es la noticia que ellos reciben durante esta noche, ¿verdad? Y vendrá el Consolador. Y haremos morada ¿qué? Y estaremos con vosotros y en vosotros. Esa fue la verdadera noticia que ellos recibieron. Aunque no la entendieron en ese momento, pero sí la entendieron cuando vino Pentecostés, ¿verdad? Por lo tanto, estas primeras dos expresiones pues, te dicen, yo tengo que hacer una gestión, yo tengo que permanecer en Él. ¿Ah? La clave es que a pesar de lo que yo vea, es permanecer en Él. Permanecer en la vida, recibiendo dependencia total y continua de Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Ah? Mirando como al invisible. Ese es mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, esa comunión continua, esa relación continua con Dios es clave. Es clave. Y eso era lo que Él le quería dejar de saber a sus discípulos esa noche. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y les aclara, ¿y qué les dice? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, no va a haber. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados ¿para qué? Para dar fruto. O sea, yo como creyente, mi propósito de Dios es que llevemos fruto, y no un fruto, mucho fruto, como la vid. La vid da fruto en abundancia. Y todos nosotros estamos llamados a dar mucho fruto. Y el 5 lo clarifica. Exacto. El 5 lo vamos a coger, ¿verdad? Para llevar fruto por sí mismo, nadie puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No hay otra forma, ¿sabes? Y ahí lo aclara bien, lo dice bien claro, mi hermano. Víctor, este versículo es un tiro a la cabeza de la nueva teología interreligiosa, de la inclusividad, donde dicen que no solamente Cristo, que cualquiera que se dirija a Dios de otra forma, o sea, que no tiene que ser exclusividad de Cristo. La nueva teología que está desarrollándose ahora es un tiro a la cabeza de eso. Eso es lo que dice él, o sea, eso es lo que dice mi hermano, o sea, el hombre se ha inventado tantas cosas, ¿verdad? Para tratar de verse realizado, ¿verdad? Y ahí está todas las posibles alternativas humanas, sincretismo, ¿verdad? Alternativas humanas que el hombre se ha inventado, ¿para qué? Cuando hay amor, la pareja permanece. Cuando la pareja no se quiere, ¿qué hay? Guerra, separación, no hay acercamiento. Y esto permanecer, no sé si está más abajo, sé que hay que permanecer en ese amor. Y cuando lo que habla aquí es de que tenemos que vivir esa palabra en amor, amándonos a los otros. ¿Cómo permanecemos en Él? No es que estamos agarrados, sino que nos amemos en nuestras relaciones de comunicación. Y él lo dice claramente en el 5 y el 6 que lo tiene. Vamos a leerlo porque ahí ese complemento del versículo 4 lo explica, ¿no? Y aquí entonces viene el último gran yo soy, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? El 7, el 6, el 5 y el 6. ¿Quién lo puede leer? Ajá. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sí. Sí. Que continúe con el Sí, 6. sí. El 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arde. O sea, en otras palabras, la única forma en que el hombre se puede ver realizado es estar unido a quien. Es la única forma. Si no, me seco. Yo fui creado ¿para qué? Para tener comunión con Dios. El ser humano fue creado para tener comunión con Dios. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia, en calidad de vida. Sí, ahí es que el hombre se realiza completamente. ¿Ah? Ahí es que tú disfrutas la vida de una forma plena, abundante. Pero el que no, dice aquí, se seca. No ve las cosas a través del lente de Dios. No se ve, usted ve que no está realizado. Puede dar puede traer una imagen de felicidad o de plenitud o de llenura, pero usted se ve que a la larga no. Aparente. Usted lo comprueba con esos famosos que usted ve que de momento vienen con una sorpresa y dice, ven aquí, ¿por qué pasó esto? Porque o sea, Estaba seco. no, estaba seco. Por eso se cae el Estaba en el árbol porque estaba secando. Pero usted puede ir al lugar más humilde del globo terráqueo, gente que no tiene nada, y usted va allí, esa casita, esa humilde casa, esa choza, y ve gente feliz. Usted ve gente feliz, porque lo tienen todo. Porque lo tienen todo. Los pentecostales cantan un corito, aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Tengo al Señor que me hacer. Ajá, tengo a Valver. Me perdone, ¿verdad? Porque yo no sé mucho, pero no oigo la palabra que sea a través de un inventario que ella haya hecho, que hice bien, que hice mal, me dormí en la paja, estoy separado, me creo que estoy separado o estoy pegado y estoy separado. No, eso es cuestión de tú, primero tú tienes que creerlo. O sea, acuérdate, esto no es cuestión esto es una cuestión automática, tú buscas de Dios y el resto. Ahora vamos a leer el resto, Fíjate, que él va a decir, la primera consecuencia de tú creer en Dios y servirle es que es fruto. Eso es automático, eso no es cuestión de tú tratar de llenar una fórmula para que dé fruto. No, el fruto es automático. Y cuando hablamos de fruto, no solamente nos limitamos a fruto interno, ¿verdad? De carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. O sea, ese fruto interno, ese fruto de mi carácter, cómo va cambiando mi carácter. Ahora, hay fruto de justicia. ¿Ah? Fruto de justicia. ¿Ah? Cosas que yo hago. ¿Ah? Que las hago para bendecir a otros. ¿Ah? ¿Entiendes? Todo ese tipo de cosas. Que ve que mi carácter está cambiando y que llevo las cosas de una forma diferente. Que me agrada servirle a mi prójimo. Que me gusta compartir con los hermanos. Son cosas, son pequeños detalles que tú ves que van cambiando tu forma de vida. Pues esos son frutos. ¿Verdad? Ahora, esa es la primera consecuencia de esa unión tuya con Cristo. Mucho fruto. Pero vamos a seguir, él va ahora a mencionar unos beneficios de esa unión, ¿verdad? De esa fusión entre tú y Cristo, entre tú y esa vid, tú como pámpano y esa vid, ¿verdad? ¿Cuál es el próximo? Vamos al 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El segundo beneficio es que oración contestada, petición contestada.
Ahora, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo podemos certificar, cómo podemos validar este versículo? ¿Por qué ese versículo está ahí? ¿Será verdad o no será verdad? Lo dice, si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Oiga, eso es una expresión bastante... Una promesa fuerte. Eso es una promesa fuerte. Una promesa. O sea, ¿por qué eso está ahí? Eso está ahí porque obviamente... ¿Por qué eso está ahí? Vamos a ver. ¿Será posible eso? Seguro que sí. ¿Por qué? Es posible porque cuando uno entra en una relación bien estrecha con Dios, obviamente uno va a pedir aquellas cosas que él sabe que Dios le puede Pues, conceder. gloria a Dios, pues eso es lo que es. Sí, porque justamente en el versículo anterior dice, si nosotros damos el primer paso, el segundo, y se establece una relación, ¿no? Vuelve al tema de que la vid verdadera. Si estás en la vid verdadera, tiene el poder de que todo lo que tú pidas tanto. Va a ser que va a ser tu carácter, tu mente. Dice que vamos a tener la mente de Cristo. Tus deseos, todo eso va a ser conforme a la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios va a abundar en ti. Y cuando tú le pidas algo a Dios, Dios está seguro que va a ser de acuerdo a su voluntad. Y por eso es que lo asegura. Porque tus deseos van a ser ¿qué? Van a ser conforme a la voluntad de Dios. Y cuando tú estás conforme a la voluntad de Dios, pides a Dios y Dios te contesta, porque le vas a pedir conforme a su voluntad. Él va a estar primero en tu vida. Y vamos a desarrollar. Tú vas a pedir conforme a ese propósito. Y desarrollamos Pero la para seguridad que de ese que no fenómeno se dé, tiene que haber una fidelidad. Bueno, exacto. Eso es, de ahí que parte todo. Fíjate que estamos diciendo beneficios de esa relación tuya íntima con Dios. Primero, ¿qué va a hacer? Vas a dar mucho fruto. Esa es la primera consecuencia. Vas a dar mucho fruto por esa relación íntima con Dios. Segundo, ¿qué? Todo lo que vas a pedir, tú vas a pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que Dios te garantiza que te va a contestar. Víctor, me he quedado magullando lo de Albert. ¿Qué cosa? Dime, cuéntame. Sí, no, lo que pasa es que me quedo meditando en el planteamiento que hace, porque Dios a nosotros, de primera intención, no nos pide nada. Básicamente, de parte de nosotros es creer y aceptarlo, se va unido. Y atándolo a lo que el hermano dice, el hecho de ese reconocimiento y de que una vez estamos atados, hemos creído, estamos con Dios, estamos en el pámpano, permanecemos en Él, comienza ese proceso en nosotros, porque comenzamos a internalizar su palabra en nuestras vidas y comienza un desarrollo de crecimiento y de entender qué es lo agradable, porque cuando yo estoy con Dios, yo voy a hacer todo lo posible por no afectar esa relación. Eso es un entendimiento de que uno va, que es lo que se conoce como crecimiento o madurez espiritual. Cuando uno está enamorado, uno hace todo lo posible por no afectar a la compañera de uno, porque uno pues quiere mantener esa relación bonita, agradable, y usted hace todo lo posible, usted le textea, le compra una flor, le compra un chocolate, usted trata de contribuye a que esa relación siga creciendo. Y si usted en alguna manera ofende o algo, usted hace todo lo posible por tratar de buscar esa. La relación no es distinta. Uno trata y eso se va dando. O sea, nosotros no tenemos que hacer lo que la palabra nos pide, que seamos. Fíjate, primero. ¿Sabes lo que sucede? Que es que hay veces que, tú sabes, he obrado mal y después no sé dónde estoy parado, entonces llevo una balanza, porque te llevas las cosas a la balanza, entonces no, tengo más cosas malas que buenas porque me las está enseñando en casa, sí, o me redarguyo el Espíritu Santo, entonces a veces yo tengo que parar, pensar y meditar y decir, Dios mío, ¿dónde yo estoy parado respecto a ti? Porque, o sea, es demasiado importante. Qué lindo que tenemos. ¿Dónde yo estoy? Todos nos planteamos eso en algún momento. Qué lindo. Todos pasamos por eso. El Espíritu Santo nos redarguye. Eso es temor, pero es también, temor, es temor. Pero es también temor. el sentido de culpa no te puede arrinconar a la pared. Porque si algo
Dios tiene para con nosotros es que su misericordia es tan grande que una vez nosotros reconocemos lo que nosotros hacemos, ya automáticamente Dios lo acepta, porque el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Entonces, mira, y el Paracleto, ¿verdad? El Paracleto, que sí, pero a veces yo he escuchado esta cuestión de bondad inmerecida y a veces yo no me merezco. Nadie se lo merece. Entonces, pero Dios me lo da. Ajá. Soy un tonto si no lo cojo. Estás en el camino correcto. todo eso es parte del fruto que tú das. Yo soy una persona que me paso pasando en inventario, tú sabes. Yo vengo de unos grupos de apoyo, de una cuestión, y se trabaja constantemente con el inventario. Pues eso es saludable. ¿sabes? Eso es saludable. Constantemente. ¿Y dónde yo estoy parado? Tengo Osvaldo ahí, te voy a decir algo. Yo pienso que debemos de dar gracias al Señor por esa alarma del Espíritu Santo que nos redarguye, porque si no fuera por esa alarma Esa alarma no es otra cosa, como dice mi hermano Joel, es la misericordia infinita de Dios que está ahí a tu lado, ¿verdad? Por eso es que el salmista decía que los juicios de Jehová eran más deseables que el oro, y más que el oro afinado, y dulce más que miel que la carestina del prado. O sea, el salmista le daba gracias a Dios por los juicios de Dios sobre él. Son justos. Imagínate, le daba gracias, dice, gracias por tus juicios, porque tú estás constantemente diagnosticándome y diciéndome lo que hay en mí que a ti no te agrada. Oye, cuando el hombre llega a esa entre tú y esa amistad no hay diferencia. Todos los días, y no me Gloria a Dios por eso, no me molesta. Por eso es gracia, porque eso quiere decir, genuina. esa preocupación quiere decir que tienes dependencia de Dios, te preocupas por agradar a Dios. Esa palabra por agradar a Dios. Una de las cosas lindas que tenemos nosotros como organización en esta iglesia, ¿verdad? Y la iglesia en Puerto Rico, que es similar a nosotros, es que nosotros creemos en el avivamiento del Espíritu Santo. Si hay algo grande, yo cuando estaba buscando dónde congregarme, quería un lugar donde yo me sintiera sano teológicamente hablando, cómodo teológicamente hablando, donde yo pudiera, pero que yo pudiera sentir la presencia de Dios, que yo pudiera adorar con libertad, que si yo tengo ganas de llorar, yo lloro, que si por X o Y el Espíritu Santo le place yo tener una manifestación, una experiencia carismática, nadie me mire raro. Yo quería eso porque yo creo en eso. Y yo creo que una de las experiencias más lindas que nosotros podemos tener es cuando el Espíritu Santo nos toca. Y nos toca a través de la introspección. A veces cometemos errores, cometemos estupideces, y tantas cosas que podemos cometer, cometemos pecados, somos humanos. Yo creo que el hermano bien señala aquí que yo creo que lo bonito es eso, que tenemos ese Espíritu Santo que nos ilumina, que nos puede redarguir. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en estos cargos de culpabilidad enfermizos, patológicos, donde la misma institución se ha encargado a veces de hacernos, oprimirnos y hacernos sentir inmerecedores. Ahí está la gracia. Nosotros no vamos a tomar una licencia para pecar deliberadamente, pero ahí está la gracia. Y yo creo que eso es maravilloso. En otra palabra, tenemos que enamorarnos del Señor. Cuando usted se enamora de Dios, usted desea que Dios lo diagnostique, ¿verdad? Y que Dios lo guíe. Y el resto es Dios. Dios con nosotros. Aunque mira, cuando yo caí enfermo, mira, mi cuello no es el mismo. Hay un hueco, ¿eh? Yo no le dije al Señor por qué. Yo le dije al Señor para qué. Yo le di muchos cargos en la iglesia. Yo perdí muchas cosas. Y yo parado. Una noche, un lunes, yo iba a ser sometido a operación. Y un lunes llegó una pareja a mi casa a ungirme y a orar por mí. De otra cesta. Me oraron. Lunes en la noche, de 6 a 7 de la noche aproximadamente. El otro día martes, estaba pautada la operación. Yo había pagado $500 médico para el monitor, porque es un área sensitiva. Y cuando me oraron, al otro día yo estaba en casa en el baño, yo sentí que algo salía de mí.
Y yo hice 1, 2, 3 y saqué las 3 piedras. Y las tengo ahí, se las lleva el médico. El doctor me dijo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que lo que es imposible para el hombre, posible para Dios. Y allí están como evidencia. Y él me devolvió el cheque de los $500. Y aquí estoy yo desde el 2007 para acá. Nada, Mira, Víctor, te voy a ser honesto. Tú sabes que muchas veces yo te llamo y no me atrevo a decirte el porqué. Y es precisamente para hacer una confesión y que sepa dónde estoy parado para que me ayude, porque, ¿sabes tú? Es un guía espiritual. Y no me atrevo. Y a veces lo que tengo que decir es, no encuentro cómo decirte esto, chicos, mira, estoy parado aquí y me está martillando. Esto que tú me dijiste, que se convierte en patológico, que se puede hacer daño, por si no lo estoy haciendo tan mal, tú sabes. Y a veces necesito un guía. Yo no puedo hablar esto con todo el mundo porque llaman gente de la iglesia y me dicen, ¿de qué tú hablas? No te entiendo. ¿Tú me entiendes? Y por eso que yo te llamo muchas veces y no me atrevo, y me voy a abrir, me va a escuchar. Víctor siempre me contesta, que ese caballero que está ahí siempre me contesta el teléfono, eso no falla. Yo creo que corriendo, nadando en el natatorio, no tengo muy bien. Oye, no falla y no me atrevo, man. Entonces con mucha gente que tengo confianza, no me atrevo a decirle, ayúdame en mi inventario porque puede ser que esté un poquito errado. Yo no estoy buscando perfección, yo estoy buscando progreso espiritual. Amén. Y por eso es que tenemos que estar conectados. Pero yo necesito más liberación, es lo que te puedo decir. Que vamos a seguir pregando contigo. Ok, vamos para el próximo. Tenemos aquí el 7, vamos a ver. Primero, la segunda consecuencia, oración. Dios va a estar dándonos lo que necesitamos porque vamos a pedir conforme a su voluntad. Vamos a leer el 8. El 8 y el 8 hasta el 10. Vamos a ver, ¿quién lo tiene por ahí? El 8 hasta el 10, ¿quién lo tiene? ¿Alguien que no haya leído? Vamos a ver. Albert. A ver si entiendo algo. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Hasta el 10? Sí, sí. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ok, ahí hay dos consecuencias adicionales de permanecer en la vida o permanecer en Cristo. ¿Cuáles son esas dos? Vamos a ver, ¿quién las puede identificar? El amor, ¿verdad? Dice aquí, permaneced en mi amor, ¿verdad? Como el Padre yo os he amado, también yo os he amado, ¿verdad? Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjate que es como decía, yo creo que era Joel el que decía, que esto es una vida de crecimiento, es una vida como logarítmica, donde Dios es el que da el primer paso a donde nosotros y donde muestra su amor y su misericordia. Nosotros respondemos, experimentamos ese amor en nuestra vida y ¿qué pasa? Aumenta nuestro amor hacia Él, y ahí va que esa relación va que aumentando, ¿verdad? Y así como va aumentando mi relación con Dios, se va manifestando al que está a mi lado, el que está a mi lado que es impactado por mi relación con Dios, porque mi relación no se puede quedar solamente con Dios, o sea, es algo que aunque tú no creas, los que están alrededor se van a notar que tu relación está con Dios. Se beneficia. Por lo tanto, eso es porque que es conectado, tiene una relación íntima con Dios. Ahora, hay algo, Víctor, que dice que llevemos mucho fruto. Entonces la gente como que pero se confunde la gente a veces, porque un árbol tú lo siembras, a veces te da 2 aguacates, el año o te da un poco de fruto, el árbol que sea. Pero después pasan los próximos años y echan mucho más, qué bendición. Entonces dices, porque este año no he hecho poco, lo voy a tumbar. No lo tumbe, déjalo quieto. El año que viene voy a echar mucho más. O sea, esto es un crecimiento. Proceso es como la escuela, de primero. Exacto. Y eso es lo que tenemos, o sea, como decía él, nosotros no nos podemos desesperar. No quisiéramos, ¿verdad?
No, yo te Hay sigo unas llamando. cosas en nuestra vida que nosotros quisiéramos decir, pero yo quiero que esto desaparezca de mí. Yo quiero ser otra persona, o a lo mejor tú ves otra persona y entonces te enfocas en la otra persona y dices, ¿sabes qué me gustaría ser como este hermano? Entonces tratas de imitar a otro hermano. Entonces no eres tú, tratas de ser otra cosa. O sea, y nosotros no podemos bregar así. Nosotros tenemos Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Y lo lindo de esto es que Dios conoce a cada uno. Y Dios va al paso de cada uno. ¿Usted sabía eso? Que Dios va al paso de cada uno. Las ovejas. ¿Entiendes? Yo sé que él conoce a sus ovejas. Correcto. Personalmente. Y él le ponía nombre a cada oveja. O sea, era un trato íntimo con cada una de ellas. Por lo tanto, el trato con Dios conmigo es diferente al trato de Dios con Albert, con Osvaldo y con... Tengo a nuestro hermano Francisco, que está estrenando una valla nueva. Está nuevo, me dice que está destapado. Dice que está listo para cobrar conmigo allá en San Blas. Muchas personas creen, con referente a la palabra, de llevar fruto, creen que el fruto es predicar el evangelio y conseguir que la alma se salve. Eso no solamente es eso. Muchas cosas. El fruto es muy personal entre Dios y uno, entiendo yo. Si sobra Es que algo, todo, porque la gente es que que lo todo vea. está unido, o sea, todo está unido. Eso va a hacer que tú le hables a otro. ¿Por qué? Porque te sientes agradecimiento de Dios en tu vida. Y no hay otra cosa que te explotas. Porque quieres compartir esa experiencia con quien está a tu lado. Yo estoy leyendo un libro de un escritor cristiano, Scott, que habla de la iglesia y su misión social. Y es precisamente en esa dirección. Tú obtienes fruto, te mantienes, pero otros tienen que recibir también ese beneficio que tú tienes, tiene que transmitirse a través de una acción a otro para que lleguen. Fíjate, no perdamos de vista que Jesús está preparando estos discípulos ¿para qué? Para cuando Él esté. Y ellos iban a enfrentar una resistencia brutal. Ellos iban a enfrentar una persecución brutal en los años venideros. De hecho, todos ellos fueron mártires. ¿Qué los hizo permanecer? ¿Qué fue lo que los hizo perseverar? Sí, estas palabras. Estas palabras fue lo que los hizo a ellos. Y ellos fallaron en el trayecto, ¿sabes? Pedro falló en el trayecto. Pedro no fue perfecto. Pablo no fue perfecto. ¿Yo qué? No me conozco. Pero cada uno de ellos permanecieron. Porque estas palabras de Jesús calaron hondo en ellos. Permanecieron firmes, unidos a quién, a Cristo. Y lo que los hizo permanecer unidos a Cristo fue porque lo amaban. Y no que negociaron su amor con Cristo. No puedo, ¿verdad? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Decía Pablo. Eso lo hacía que permanecer fiel a esto. Debe decir eso. Entiendo que ellos se reivindicaron después de la crucificación, porque mientras estuvieron con él estuvo dando enseñanza, le estuvo preparando, y ellos como que no lo entendieron. Y por eso fue que cuando llega el momento lo abandonaron, lo dejaron solo. Imagínate. Pero luego se Pero lo primero que hizo Jesús cuando resucitó, que dijo, mira, dile a Pedro, dile a Pedro que quiero hablar con él. Ahora déjame, con tantos milagros y cuestiones que hizo él y proezas, y yo no sé cómo ellos no entendían quién era él hasta que no muere, Eso es lo único que queda. Está crucificado. Eso nada más. Tengo. Pero estoy esperando entre lunes y martes que si los hay, los entreguen. Ajá, Albert, espera, que tengo. La reivindicación vino cuando vino el Espíritu Santo. Exacto, ¿sabes?
Mientras tanto, tenemos un velo que lo tiene cubierto. Dios utiliza todos los recursos para que nosotros ¿qué? Para que nosotros caminemos en pos de qué? De su voluntad. ¿Okay? La salvación nuestra no es tan flojita, ¿sabes? Esa es la posición, ese es el extremo arminiano. Por eso es que ambos extremos, te digo que los ambos extremos no son buenos. Ni el extremo arminiano es bueno, ni el extremo calvinista tampoco. Yo creo en el balance. ¿Okay? Nuestra salvación no es tan débil que se puede desaparecer por un soplo. Mire, está más segura que ¿verdad? A veces creemos, ¿verdad?, que somos personas así. Vengo a darle, ajá. Sí, no puedo callar sin leer esto, ¿verdad? Y dice aquí, me impacta bien, lo dice, el que habla por su propia cuenta, por su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdaderamente verdadero. Y no hay en él injusticia. Amén. Vamos a leer esto último y terminamos. Porque quiero que leamos el 11 y el 13. Alguien que lea del 11 al 13 y con eso terminamos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene ya mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Léete el 15 también. Y ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mis padres os las he dado a conocer. Oiga, ¿qué otra cosa, qué otra consecuencia hay de esta relación? Víctor. Ah, permíteme leer hasta el 16. Pues lee el 16, ese es el broche de oro. El 16. No me elegisteis vosotros a mí, Ajá. sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, en otras palabras, ese versículo como que es como un resumen de todo lo que él ha dicho anteriormente. Dale una amistad. Amigo, amistad. O sea, que tenemos No leas agua. consecuencias de esa unión, fruto, mucho fruto. Tenemos que la oración de Dios contestada, ¿verdad? La oración que Dios nos contesta, porque vamos a pedir conforme a su voluntad, vamos a estar en la misma frecuencia de Dios, ¿verdad? Tercero, ¿qué? La gloria vamos a glorificar a Dios porque Él se glorifica cuando hacemos su voluntad, ¿verdad? El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios, porque tenemos esa relación con Él. Y lo último que Él habla es de qué? Del gozo. Del gozo, ¿verdad? Ese gozo cumplido, ¿verdad? Yo creo que esas son garantías. Es como una pieza terminada. Gozo cumplido. Satisfacción, ¿verdad? De estar haciendo cuando uno hace algo y dice, la voluntad de Dios. Tengo mi hermano que iba a decir. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, en otras palabras, que Dios es el que da el primer paso. A veces creemos que nosotros salimos en busca de Dios, lo encontramos. No es así, es que Dios fue el que nos siempre nos buscó. Por eso es que llegamos. Siempre Dios es que da el primer paso. Fue de Él, siempre. Dios es el que da el primer paso. Nosotros respondemos a su oferta, ¿verdad? Pues vamos a